las fuerzas del hombre y la de los hombres por generaciones y por historia, usted lo puede ver, no han podido establecer la paz del hombre. Sino, ¿dónde está? Pregunte a todas las civilizaciones que han pasado y a todos los hombres que han existido tratando de hacer esto. Y viene Cristo, llega a la tierra y establece algo que no es de este mundo. El hombre piensa que la paz es del hombre o de este mundo, y no, la paz es Dios. Y cuando eso es así y la persona lo ha entendido, entonces recibe a Dios. Pero cuando no ha comprendido que en esa paz y en ese plan está toda su existencia, entonces vuelve a la plataforma antigua de su mente y busca resolver el problema que ya está resuelto. Y el diablo lo afana. Entonces vuelven los problemas del hombre otra vez a presentarse en su mente y el enemigo lo engaña y entra el afán y también dice el amor a las riquezas o la búsqueda o el engaño de las riquezas. Y cuando eso entra en el corazón del hombre, entonces la palabra que dice Mateo 13 se hace infructuosa en la vida de esa persona. No hay fruto. No hay fruto. ¿Se da cuenta? No hay fruto. Y el fruto es o no es un signo de crecimiento. Por eso cuando una persona dice, hermano, yo ya estoy 50 años en la fe. 50 años, sí, 50 años en la fe. ¿Y cómo están sus discípulos? ¿Cuáles discípulos? No hay fruto. Usted tiene que crecer. La semilla del Evangelio tiene que producir fruto. No, pero eso solamente es para los pastores. Entonces, ¿qué han recibido los pastores que usted no? Muchos engaños hay, ¿no? Muchos engaños. Y la base de la religión es el engaño, ¿ah? No vayan a pensar ustedes que la base de la religión es Dios. No. La base de la religión es el engaño, porque todas las religiones dicen depende de ti. Por eso el hombre no es libre, pues. Si depende de mí, ¿cómo construyo mi paz? Si depende de mí, ¿cómo derroto al enemigo? Si depende de mí, ¿cómo hago cielos nuevos y tierra nueva? Si depende de mí, ¿cómo hago el encuentro o cómo produzco el encuentro para que el evangelio avance? Si depende de mí, ¿cómo fabrico mi gozo? Si depende de mí, entonces, ¿cómo construyo mi vida eterna? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te lo da. Entonces pregúntale al hijo pródigo cuando regresa a su casa, ¿y ahora qué vas a hacer para ser heredero? Él te dice, ¿cómo que voy a hacer? No puedo hacer nada. A ver, ¿por qué estás tan seguro? Porque mi padre me ha recibido. ¿Y ahora qué vas a hacer para agradar a tu padre? Pero, ¿qué voy a hacer para agradar a mi padre? Mi padre me ama. Y yo lo amo a él. ¿Y ahora qué vas a hacer para comer y para alimentarte? ¿Qué vas a hacer? Estoy en la casa de mi padre. No estoy en los cerdos. En los cerdos tenía hambre. Pero ahora estoy en la casa de mi padre. Y mi padre me ha preparado y servido todo. ¿Y con qué poder vas a hacer las cosas ahora?
Mi Padre me ha dado su autoridad, ha puesto un anillo en mi mano. Me ha dado su autoridad sobre las cosas que son de Él. ¿Y tú qué quieres entonces? Ser como mi Padre. Porque si soy como Él, yo le honro. Pero si soy como el muchacho del cerdo o de los cerdos, no le honro. ¿Qué tan bueno puede ser tu Padre? Así es Él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes hacer eso tú? ¿Cómo puedes construir eso? No puedes. O lo tienes o no. O lo entiendes o no. Eso es todo. Si el hijo pródigo aparece al día siguiente y se encuentra con un jornalero y le dice, mira, la verdad no sé qué va a ser de mi vida. Ay, ese no entendió nada. Si le dice, mira, no sé, ahorita no tengo un trabajo definido, no ha entendido nada. Creo que me tengo que ir a buscar futuro, no he entendido nada. ¿De qué tamaño es la casa de nuestro Padre? ¿Y cuándo salimos o cuándo Él nos deja? ¿Cuándo nos vamos de su lado? Nunca. Cristo nos da un mensaje en ese sentido y dice, Padre, a los que me has dado nadie los arrebatará de mi mano. Es imposible. Eso es, en otras palabras, imposible. Romanos capítulo 8 dice, es imposible. Nada nos podrá separar del amor de Dios, absolutamente nada. Ni siquiera que no entendamos. Ni siquiera eso. La religión produce un servicio que no tiene amor, sino interés. Sí, un compromiso que está sujeto al plan del hombre. Por eso no es verdad, por eso no es real. Por eso el hermano del hijo pródigo le dice, Padre, hasta ahora te sirvo, esta es mi carga. Y ni siquiera has matado un cabrito para que yo me lo coma con mis amigos. O sea, en otras palabras, Padre, ¿tú no ves lo que yo hago por ti? Tú no me das lo que yo quiero. Tú eres injusto. Y yo he venido a decirte tu injusticia. Y el Señor le responde con una frase que debe de caerle como latigazo en espalda pelada, que es, Hijo, todo lo mío es tuyo. Entonces, ¿qué no ha entendido este hombre? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Por qué servir? ¿Para qué servir? No conoce su autoridad. No sabe que él podía matar un cabrito o dos, o el becerro inclusive, y comerlo con sus amigos. Se priva porque cree que así le sirve a Dios. Se sacrifica porque cree que así le sirve a Dios. Y eso ha venido como enseñanza de generación en generación. Por eso la gente dice, hermano, ¿por qué está tan pálida? Llevo ya 2 meses ayunando, hermano. Entonces, hermanita, ¿pero qué está pasando con usted? ¿Por qué usted no más bien se llena de gozo y extiende el evangelio? No, es que estoy ayunando. ¿Para qué? Para que me salga mi casa, hermano. ¿Qué? ¿Su casa? Si esa casa va a ser destruida. Su casa ya la hizo Dios. ¿Acaso dice, y luego los voy a subir a ustedes para que me ayuden a construir las moradas eternas que estoy haciendo? ¿Dice eso?
No dice eso, dice voy a prepararos lugar. ¿Y sabe qué? Ya lo hizo él. Él le dice eso para guardar la esperanza y para que se cumpla el concepto del novio que viene por la novia. Para enseñarle a la iglesia que es la novia y que él prepara el lugar para las bodas del Cordero. Eso es otro concepto, es otro entendimiento, porque además esas moradas van a descender a la tierra. Apocalipsis capítulo 21. Y Abraham lo sabía, por eso que moraba en tiendas, siendo rico que podría comprarse un palacio, el palacio de Abraham. Hasta el día de hoy habría unas ruinas ahí. Vamos a visitar el palacio de Abraham. Uy, $120 de entrada. ¿Y sabe qué? A Abraham no le interesa. Y él dice, ¿pero por qué no le interesa? Porque él esperaba la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre ignora una verdad en la palabra. Lo leen, todos dicen amén y no lo entienden. Ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso el hombre que ha puesto su corazón en los chanchos tiene hambre. Así es. Y el hombre que ha puesto su corazón en el servicio sin entendimiento, sufre. Y considera que Dios no se acuerda de él. Por eso que quiere hacer méritos. Y por eso que la religión le dice, ora, ayuna, flagélate, todo lo que sea. De esa manera vas a alcanzar. Y la Biblia dice, no por obras, hijo. Y además dice otra cosa más grande. Dice, me vas a hacer testigo. ¿Qué cosa quiere decir? Yo voy a hacer la obra. Padre, ¿qué tengo que hacer yo finalmente? Párate delante de Faraón. ¿Nada más? Nada más. Y cuando una persona tiene confianza en la palabra de Dios, se acabó. Se acabó. A mí cuando me dicen, no hermano, que eso está complicado, esto, que no, que aquí, que es que 2 más 2 es 4, lo que sea. Parece que tiene todo el sentido. Y yo lo miro a través de la palabra y digo, ¿y esto? Y entonces entiendo y digo, esto no va a parar a Cristo. Entonces digo, no hermano, no es así. No es así. Es como Dios dice. Y yo me muevo en como Dios dice. Por eso el centurión tenía la capacidad de entender algo. Dios le había dado esta capacidad a un romano, ese que tiene un panteón de dioses enorme. Había cambiado. ¿Y sabe por qué había cambiado ese romano? Yo pienso, y les aseguro que cuando estemos en el cielo hacemos una apuesta, y cuando estemos lo vamos a conocer y se lo vamos a preguntar al centurión. ¿Sabe por qué ese centurión ha cambiado? ¿Se acuerdan que habla de su siervo? Y quiere que su siervo viva, ¿sí o no? ¿Quién creen que le testificó a ese romano? Ese siervo. Ese que está enfermo ahí. ¿Y sabe por qué está enfermo ese siervo? Porque Dios lo enfermó para que éste se salve. Por eso, para los hijos de Dios no existe problema, sino testimonio. Pero en la mente antigua pronuncia problema. Porque esa es una mente que no sirve. No tiene capacidad de entendimiento espiritual. No sirve. Y cuanto más el hombre la protege, más sufre. Es como está trabajando para ponerle la cerca a los chanchos. Va a reforzar la cerca y con eso piensa que va a tener menos hambre. No funciona así. ¿Se da cuenta?